lo que llamamos el MRU. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del movimiento, hablamos de un fenómeno físico en general. Fenómeno físico es todo aquello que implica, ¿correcto?, que la materia va a establecer o experimentar un cambio, ¿correcto? Un fenómeno viene a ser todo aquello donde la materia sufre un cambio, pero si es físico, no va a haber un cambio estrictamente en su constitución, sino básicamente en su forma, ¿no? Específicamente. La constitución de la materia no se va a ver alterada. Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros quemamos papel, obviamente obtenemos ceniza y la constitución de la materia ha sido alterada. En este caso, en el movimiento mecánico no va a ser así. Por ejemplo, si nosotros doblamos un alambre, ¿no?, definitivamente pues es un cambio físico en su forma, pero si el alambre era de cobre, sigue siendo de cobre. Pues a eso nosotros le vamos a llamar un fenómeno físico. Profesor, el fenómeno físico es acá que se puede revertir y el químico es el que no tiene reversión. Así es, así es, así es. En otras palabras, viene a ser exactamente eso. ¿Ok? Ahora, bueno, en cuanto a su constitución, ¿no? En cuanto a su constitución. Eh, el movimiento mecánico viene a ser un fenómeno físico donde la ubicación que presenta un cuerpo en un determinado instante, observamos que es modificada, observamos que cambia, ¿ok? Esa ubicación nosotros la cuantificamos mediante una cantidad física llamada posición. Pero para esto tenemos que elegir un sistema de coordenadas para poder cuantificar dónde se encuentra la partícula, matemáticamente hablando. Por eso tiene que haber el llamado origen de coordenadas, es decir, el punto cero respecto al cual nosotros vamos a poder decir dónde se encuentra la partícula. Entonces, si la posición cambia permanentemente, conforme el tiempo transcurre, diremos que el cuerpo se está moviendo. Bueno, pero al moverse, la partícula sigue una ruta, un camino. En este caso recibe el nombre de trayectoria. Nosotros vamos a ver en este movimiento, en este caso, en este tema, el llamado movimiento rectilíneo. Es decir, el movimiento de una partícula se desplaza o se mueve, viaja en línea recta. En el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a poder notar que la partícula viaja en una línea recta, se va a un cierto destino, que en este caso lo llamaremos dirección, su dirección siempre será la misma, ¿correcto? Y además vamos a poder notar que en tiempos iguales la partícula recorre distancias iguales. En tiempos iguales la partícula recorre distancias iguales. Bueno, eso quiere decir que hay una característica en el movimiento que no va a cambiar y se le conoce como velocidad. Toda partícula que se mueve goza de tener una velocidad. Entonces, la velocidad que viene a ser una cantidad física que va a medir la rapidez con la cual una partícula cambia de posición, ¿correcto? Que nos va a indicar qué tan rápido va, por eso que al valor de la velocidad vamos a llamarlo rapidez, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta el lenguaje que en este caso la física encierra. Y también nos va a indicar hacia dónde va la partícula, es decir, la dirección. Por lo tanto, mira, acá tenemos una moto que representa el cuerpo que se está moviendo. Nosotros también lo vamos a llamar partícula porque lo que vamos a hacer es despreciar, ¿correcto?, el tamaño de los cuerpos. Como se mueve, muchas veces también se le va a denominar como móvil. Por lo tanto, no olvidemos que si hablamos de una partícula, simplemente hablamos de un cuerpo cualquiera, pero cuyo tamaño lo vamos a despreciar. Entonces acá tenemos una partícula representada por la moto, y fíjense esta flechita de color rojo, representa la llamada velocidad. Me indica hacia dónde viaja, y como el vectorcito siempre es el mismo, decimos que permanece constante. Cada uno de estos puntitos representados como x sub 0, x1, x2, en el eje X, observen acá, a la izquierda está el punto 0, llamado origen de coordenadas, punto respecto al cual
se va a decidir si esta partícula se está moviendo o no. ¿Correcto? Entonces, este eje X con su origen de coordenadas se denomina sistema de referencia. Por el momento, nuestros sistemas de referencia serán fijos, es decir, acá habrá un hombrecito que está observando que esta moto, este hombrecito está quieto, y está observando que esta moto, mira, está en primero en la posición X sub 0, luego en la posición X1, luego en la posición X2. Como la posición va cambiando respecto a él, entonces esta moto, esta partícula se está moviendo. Y como su velocidad no cambia en ningún momento, entonces está llevando un movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros vamos a manejar estas características en los problemitas, al nivel en que estamos. Primero, ya sabes, trayectoria rectilínea, dirección constante, rapidez, valor de velocidad constante, distancias recorridas proporcionales al tiempo. En el caso de que los tiempos sean iguales, las distancias recorridas son iguales. Por lo tanto, no existe aceleración. Cuando hay aceleración es porque la velocidad cambia. Mira el carrito, V siempre es el mismo. V sin rayita es el valor de la velocidad. Por lo tanto, la rapidez siempre es la misma. El velocímetro de este carrito estaría marcando lo que va a marcar V. Por ejemplo, si el velocímetro del auto marca 40 kilómetros por hora, V es 40 kilómetros por hora en cualquier momento. Formulita que vamos a usar, distancia igual rapidez por tiempo. D es la distancia en metros, T es el tiempo transcurrido en segundos y V es la rapidez, el valor de la velocidad en metros por segundo. Bueno, y acá tenemos algo muy importante, si es que no recordamos muy bien los despejes. D, V y T. Si yo quiero la distancia recorrida, tapo acá en el triangulito D y observo que es velocidad por tiempo. Si yo quiero V, tapo V y veo que es distancia sobre tiempo. Yo quiero el tiempo y veo que es distancia sobre velocidad. Bueno, algunas conversiones. Si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, lo voy a multiplicar por el factor 18 quintos. Pero si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo multiplico por el factor 5 sobre 18. Es decir, no necesito pasar cada uno por separado, ¿no? Por ejemplo, los metros a kilómetros y los segundos a hora, o al revés, las horas a segundos y los kilómetros a metros. Basta que yo lo multiplique por 5 sobre 18 y los kilómetros por hora quedan transformados a metros por segundo. Ahí vamos a tener esa necesidad. Para partículas que parten simultáneamente pueden ir al encuentro, como pueden ir uno al alcance del otro. Si parten simultáneamente, entonces el tiempo que demoran en encontrarse se calcula con esta formulita. Tiempo de encuentro es distancia inicial de separación entre la suma de rapideces y el alcance, cuando uno corretea al otro, siendo de la distancia que los separa inicialmente, el tiempo de alcance sería la distancia de separación entre la resta de rapideces, cuidado, valores de velocidad. ¿Listo? Vamos a ver entonces eh, algunos problemitas. Veamos la aplicación. Mira, acá tenemos entonces un primer problemita. Dice, un auto se desplaza con MRU a razón de 54 kilómetros por hora durante 12 segundos. Nos piden qué distancia en metros recorrió. En el esquema tenemos una partícula que en este caso va a recorrer en línea recta, lo que ven con azul, una distancia en una cierta dirección con una rapidez v. Nos piden hallar la distancia, vamos a llamarla d. Nos dicen que está demorando un tiempo de 12 segundos. Vamos a hacer un esquema para guiarnos. Y la rapidez, o sea, el valor de la velocidad es de 54 kilómetros por hora. Si nos damos cuenta, de hecho yo no puedo mezclar segundos, en este caso con horas. Entonces, como a mí me están pidiendo la distancia en metros, los kilómetros por hora no los puedo tener así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir. Entonces, ya hemos dicho que para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, el valor en kilómetros por hora se multiplica por 5 sobre 18. Ya está. Y esto tranquilamente ya lo podemos convertir. A ver,
novena 2, novena 6, 6 por 5, 30, entre 2. Estamos hablando de una rapidez de 15 metros por segundo. Ahí está. Así es sencillo. Entonces, tenemos como valor de velocidad o rapidez, 15 metros por segundo. Ya está. Entonces, usamos la formulita, la que nos dice que la distancia recorrida es igual a rapidez por el tiempo. Entonces, como ya tenemos todo convertido, vamos a reemplazar. La distancia recorrida sería igual a la rapidez multiplicado por el tiempo, que es 12. Fíjense bien que cuando ya homogeneizamos las unidades, ya no es necesario, en este caso, convertir o poner las unidades, ¿no? Sabemos que si trabajamos en segundos y en metros por segundo, la distancia nos va a salir, en este caso, en horas. Y vamos a tener entonces 15 por 12. Y esto nos va a dar un total de 180 metros. Y ya está. Problema resuelto. Como verán, hay que tener cuidado. Ahora, no siempre vamos a convertir. Por ejemplo, si yo lo tengo en kilómetros por hora y, por ejemplo, el tiempo se encuentra en horas y la distancia me la piden en kilómetros, ya no es necesario transformar, ¿no? Tenemos que tener cuidado en qué unidades nos van a pedir la respuesta. Veamos otro. Un auto recorre en línea recta una distancia de 900 metros. A ver, a ver. Acá tenemos entonces traes un grafiquito donde la distancia ahora es dato, 900 metros. Y esto lo recorre, dice, en 15 segundos. El tiempo es segundos. Dicen a qué rapidez constante se estuvo moviendo. Entonces nuestra incógnita viene a ser V. Entonces acá, como yo tengo la distancia en metros y tengo el tiempo en segundos, probablemente la rapidez me la pidan en metros por segundo. Entonces, simplemente recuerdo la ecuación que dice que la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo. Pero yo quiero la rapidez, entonces la rapidez debe ser distancia sobre tiempo. Y una vez que despejo, simplemente reemplazo. V será igual entonces la distancia recorrida, que es 900, y lo divido entre el tiempo, que es 15. Y esto nos va a salir un valor de ¿cuánto? Sería 900 entre 15, lo cual nos da 60 metros por segundo. Listo. La rapidez que nosotros tenemos que encontrar equivale a 60 metros por segundo. Hemos trabajado con las unidades del sistema internacional, por lo tanto la rapidez sale en metros por segundo. Veo las alternativas que en este caso debo marcar. Si todo está en metros por segundo, lo dejo ahí. Pero si la respuesta estuviera en kilómetros por hora, ya sabemos, por el factor que hemos visto, se multiplica por, en este caso, 18 quintos, y ya lo tendríamos en kilómetros por hora. Veamos otro problemita. Dice, un camino se puede recorrer en 16 horas. ¿Ya? Un camino se puede recorrer en 16 horas, con cierta rapidez constante en kilómetros por hora. Ojo. Y se puede recorrer en 6 horas menos, aumentando su rapidez en 6 kilómetros por hora. ¿Cuál es la longitud del camino? Bueno, en este problemita, nosotros estamos viendo de que una partícula va a estar, digamos, experimentando dos eventos, ¿correcto? Acá dice, en un primer evento va a tardar 16 horas viajando con una rapidez en kilómetros por hora. Acá es lo que le decía, ¿no? Si el tiempo, por ejemplo, está en horas y la rapidez está en kilómetros por hora, ya no necesito transformar. Porque con esto
la longitud del camino y por ende la distancia recorrida estará en kilómetros, nada más. Y no piden justamente cuál es la longitud del camino. Entonces yo trabajo tranquilamente para encontrarlo en kilómetros. Ahora, si yo voy a marcar la respuesta y veo que la respuesta está en metros, entonces lo que yo he obtenido en kilómetros lo paso a metros. Y todos recordamos que un kilómetro es 1000 metros. Lo multiplico por 1000 y ya lo tendría en metros. Pero yo trabajo homogenizado todo. No tengo por qué convertir los kilómetros por hora a metros por segundo porque las horas tendría que pasarlas a segundos. Y dense cuenta que me va a salir pues un número bien grande, ¿no? Una hora son 3600 segundos. Entonces ya tienen que tener cuidado en ese aspecto. Entonces vamos a plantear las dos situaciones. Primero dice que puede recorrer en 16 horas, una primera situación, viajando a cierta rapidez. Ojo, dice un camino. Ese camino no sé cuánto de longitud tiene, lo voy a llamar D. En este primer evento, la única información que tengo es que tarda 16 horas. Entonces, en el otro evento, vamos a ver cómo estas características del movimiento van a cambiar. Este es un tipo de problema llamado problema algebraico, donde vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones para finalmente resolver el problema. Dice, y se puede recorrer en 6 horas menos. Ahí viene un supuesto. O sea, nos dan primero un evento y luego me dan un supuesto evento que se puede producir modificando las características cinemáticas del problema. Y se puede recorrer en 6 horas menos. Perfecto. Entonces por acá, en nuestro nuevo tiempo, si en el anterior fueron 16 horas y acá nos dicen que hay 6 horas menos, entonces estamos hablando de 10 horas. Observen cómo la matemática es importante, ¿no? La aritmética sobre todo que nos permite entender esta situación, aumentando su rapidez en 6 kilómetros por hora. La palabrita en no dice a 6 kilómetros por hora. No nos dicen que la rapidez sea 6. Tampoco me dicen que se multiplicó por 6. Dice que aumentó en 6. Entonces, si la rapidez anterior era v, ahora va a ser v más 6. Aumentó en 6, dice. No a 6, cuidado. Pero este camino igualmente ha sido recorrido la misma distancia. Porque este camino, en un primer momento, en una primera situación, se recorre en 16 horas con cierta rapidez. Pero en una segunda situación, el tiempo ya no es 16, sino 10. Y lógicamente para eso aumentó la rapidez. Es lógico, ¿no? Si el mismo camino yo lo voy a recorrer en menos tiempo, tengo que ir más rápido, ¿no? Y eso es lo que nos tratan de decir. Bueno, entonces, nuevamente, vamos con la ecuación. Distancia igual rapidez por tiempo. Bueno, en esta primera situación, la distancia sería igual a la rapidez que es 16, perdón, la rapidez que es v por el tiempo que es 16. Esta sería, digamos, una primera ecuación. ¿Por qué? Porque me falta una información para poder hallar d, no tengo v. Entonces acá se va a plantear un sistema de ecuaciones con los dos eventos que en este caso experimenta el móvil. En el siguiente caso, la misma distancia, vamos a poner acá nuestra formulita, distancia igual a rapidez por el tiempo. Entonces, en nuestra siguiente situación, la distancia es igual a la rapidez que sería v más 6 multiplicado por el nuevo tiempo que es 10. Bueno, pero en cada situación, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la distancia en los dos eventos es el mismo. Entonces, estas dos ecuaciones las podemos igualar. Entonces, como tenemos nosotros la misma distancia, lo único que vamos a hacer es igualar. Entonces, por acá vamos a resolver y decimos, ¿no? La ecuación 1 igual a la ecuación 2. Igualando tendríamos que v por 16, que sería 16v,
debe ser igual a V más 6 por 10, que sería 10 por V más 6. Y acá aplicamos el álgebra, ¿no? 16V resulta ser igual a 10V más 60. ¿Está bien? Ahí está. Entonces acá tenemos que 16V, el 10V pasa a restar y te queda 6V igual a 60, con lo que V resulta ser 10. ¿10 qué? 10 kilómetros por hora. Entonces tranquilamente podemos reemplazar en la ecuación 1 y ya tengo la distancia que nos están pidiendo. La distancia sería 10 por 16, lo cual nos da un total de 160 kilómetros. Y con esto estaría resuelto el ejercicio. Ya un problemita un poquito más interesante, ¿de acuerdo? Ya que obviamente no es tan directo, ¿de acuerdo? Hemos tenido que plantear con las situaciones que nos presenta el ejercicio, ¿no? Y luego, pues, plantear las ecuaciones para resolverlo finalmente. Bien. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se ha entendido? Sí, Perfecto. profesor. Muy bien, Jeremy. Muy bien, Andrés. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Eh? Vamos a ver por acá otro. A ver, acá tenemos otro ejercicio. Dice, una persona sale del punto A en auto a una velocidad de 12 kilómetros por hora y llega al punto B y desea regresar caminando a 4 kilómetros por hora siguiendo el mismo camino. Si todo el recorrido dura 6 horas, ¿durante cuánto tiempo estuvo caminando? Vuelvo a repetir. Una persona sale del punto A en auto a una velocidad de 12 kilómetros por hora, llegando al punto B. Luego desea regresar caminando, ¿correcto? A 4 kilómetros por hora siguiendo el mismo camino. Si todo el recorrido, todo demoró 6 horas, ¿durante cuánto tiempo estuvo caminando? Bueno, acá tenemos entonces una doble situación igualito, ¿no? Estamos hablando de una persona que en este caso representa el móvil, pero a diferencia del problema anterior, el móvil en el problema anterior estaba en un mismo destino, ¿no? Ir de un lugar a otro, el mismo, pero en dos eventos. Uno viajando con una rapidez, el otro viajando con otra rapidez, pero el mismo camino, la misma dirección. Ahora no, ahora va y viene, pero es prácticamente lo mismo porque son dos eventos al cual se va a presentar, sino que uno va en ida y el otro de regreso. Entonces por acá vamos a plantear la situación. En el primer caso, observa que la partícula, que es la persona, va de A a B en auto. Primero va en auto a 12 kilómetros por hora. Le vamos a poner acá su rapidez, 12. Lógicamente, para ir de A a B, debió de recorrer una cierta distancia. Pero dice bien claro que hay un tiempo que se demora, pero a mí no me están dando el tiempo de ida, a mí me están dando todo el recorrido, o sea, ida y vuelta, lo ha recorrido en 6 horas. Entonces vamos a suponer que este recorrido de AVE duró un tiempo T1. T1 porque no sabemos en realidad cuánto se demora. Pero dice que va a regresar caminando, pero ya con otra rapidez. Si en auto fue a 12, dice que de regreso caminando viene a 4 kilómetros por hora. No dice que aumentó en 4, sino que simplemente ahora es 4. Pero dice que va a regresar por el mismo camino, o sea, va a recorrer la misma distancia. Sino que primero de A a B y ahora de B a A. Pero debió demorar un tiempo. Como verán, en el MRU, en cada evento que yo analizo, obviamente tengo que tener los tres elementos para poder plantear. Bueno, hasta ahí tenemos ya las dos situaciones.
Entonces ahora viene la condición. Todas las condiciones no siempre son iguales. Observa. ¿Qué me está diciendo? Dice que todo el recorrido duró 6 horas. Entonces, el tiempo que demoró en ir de A a B, más el tiempo que demoró en ir de B hacia A, es 6 horas. Esta es la condición del problema. Yo no sé cuánto tiempo, pero me están pidiendo eso. Bueno, entonces recordemos lo siguiente. Por las formulitas, sabemos que la distancia es igual a rapidez por el tiempo. Entonces el tiempo, si lo despejamos, debe ser distancia entre rapidez. Entonces reemplazamos. Vamos a ponerle acá ecuación 1. Entonces reemplazamos en 1. El tiempo T1 sería la distancia, que sería D, dividir entre su rapidez, que es 12, más el tiempo T2 de regreso, que sería la distancia, dividido entre la rapidez, que es 4, y esto debe ser 6. Ahí está, miren. Ya sale una ecuación sencilla, si nos damos cuenta. Pero teniendo en cuenta de que el tiempo total es 6 horas. Entonces, ¿puedo yo hacer esto? Para homogeneizar, puedo multiplicar por 3 arriba y por 3 abajo. Para que en el denominador aparezca solamente 12. Entonces, al sumar, acá nos vamos a tener que 4D sobre 12 debe ser igual a 6. Y con esto ya podemos calcular la distancia. Bien, esta distancia entonces, ¿cuánto sería? Vamos a ver por acá. Muy bien, vamos a ver, vamos a ponerlo por acá mejor. Bien, entonces, la distancia de, a ver, acá no quedaría cuarta 3, sería 18. Muy bien, como estamos trabajando en horas y kilómetros por hora, esto definitivamente nos está saliendo en kilómetros. Bueno, nos están preguntando, ojo, durante cuánto tiempo estuvo caminando. O sea, lo que me están pidiendo es T2. Entonces, ¿por qué el tiempo T2 es lo que invirtió regresando caminando? El tiempo T2 sería la distancia, que es 18, entre su rapidez, que es 4. Por lo tanto, el tiempo T2, ya lo tengo, sería la distancia, que es 18 entre 4. Y nos da 4,5 horas. Es lo que ha demorado, en este caso, caminando de regreso. Como verán, ya es un problemita un poquito más larguito, donde tenemos que plantear, ¿correcto?, una condición del problema. Pero ojo que estamos usando la misma formulita. Distancia igual rapidez por tiempo. Pero como verán, los cálculos ya no son directos. Ahora, se dan cuenta de algo, ¿no? Aparentemente, fíjense, hay 3 incógnitas. Entonces, por nuestros conocimientos de matemática, ¿no?, sabemos perfectamente que si tenemos, por ejemplo, una incógnita, tenemos que tener una ecuación. Si tenemos 2 incógnitas, tenemos que tener 2 ecuaciones. Si tenemos 3 incógnitas, tenemos que tener 3 ecuaciones. Sin embargo, como hemos relacionado de alguna manera las variables, miren, la situación se ha vuelto un poco más sencilla. Muy bien, entonces acá fíjense bien, no hay que confundir. Acá me están dando el tiempo total, no me están dando el tiempo para... Bueno, ahora, el error que podría cometer el alumno es, ya, 6, 6, ¿no? ¿Por qué? Porque primero viaja a 12 kilómetros por hora y después está viajando a 4 kilómetros por hora. Definitivamente el tiempo es diferente. Será la misma distancia, pero como está regresando con una rapidez menor, obviamente tiene que invertir más tiempo. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro problemita. A ver, acá. Determine luego de cuánto tiempo, a partir del instante mostrado, el camión y el atleta se cruzan completamente.
considere que el camión y el atleta realizan MRU. Bueno, acá prácticamente podemos entender que hay un encuentro, pero un encuentro que recuerden que son partículas. Si nosotros queremos que el camión con el atleta, ¿de acuerdo?, se crucen completamente, eso significa que este atleta que va obviamente hacia el camión, lo primero que va a hacer es toparse con la parte delantera del camión. Entonces, este atleta se habría encontrado con una partícula representada por el extremo delantero del camión. Pero acá dice, deben cruzarse completamente. Eso significa que el atleta no debe llegar solamente a la parte delantera del camión, ni a la puerta, ni de repente al punto donde empieza la tolva, o de repente a la primera llanta. No, tiene que llegar ¿a dónde? A la parte trasera del camión. Por lo tanto, lo que podemos decir entonces es que el atleta, ¿de acuerdo? El atleta que para mí va a ser una partícula, ¿correcto? De acuerdo a la condición del ejercicio, debe ir al encuentro de la parte posterior del camión. Por lo tanto, esas vienen a ser las dos partículas que básicamente van al encuentro. Entonces estamos en una situación de tiempo de encuentro. Entonces, estas son las partículas que nosotros tenemos que analizar y por lo tanto, la parte trasera del camión obviamente va al encuentro con el atleta. Entonces, lo que nosotros necesitamos es encontrar el tiempo en que estas dos partículas terminan encontrándose acá, por ejemplo. Pero recordemos cómo lo siguiente, ¿no? Como salen simultáneamente, los tiempos deben ser iguales. Como se trata de un encuentro, entonces aplicamos tiempo de encuentro. Entonces, por acá, recordemos. El tiempo de encuentro es igual a la distancia inicial de separación entre la suma de rapideces. Ahí está. Distancia inicial de separación entre la suma de rapideces. Tiempo de encuentro. Ahí está. Muy bien. Entonces, como vemos, la distancia inicial de separación sería todo esto. Esta vendría a ser la distancia inicial de separación, que sería en este caso 34 más 10, que sería 44. Esto vendría a ser D. Vamos a ponerlo así mejor para que reconozcan. Lógicamente, el 20 metros por segundo sería V1 y el V2 sería pues 2 metros por segundo. Entonces, reemplazamos. El tiempo T, que es el tiempo de encuentro en el problema, sería 44 entre la suma de rapideces, que en este caso sería 20 más 2. Entonces, el tiempo que demoran en cruzarse completamente sería pues 44 entre 22. Y esto nos sale un total de 2 metros, no, 2 segundos. Ese es el tiempo que demora en cruzarse completamente. Que nosotros lo interpretamos por el problema como que demoran en encontrarse. Pero en encontrarse, ¿quién? El atleta con la parte posterior del camión. Fíjense bien que en este problema, ¿de acuerdo? El problema no me está pidiendo que yo encuentre el tiempo de encuentro, ni ningún problema, ¿no? A mí me están pidiendo el tiempo en que demoran en cruzarse completamente, pero yo interpretando, finalmente llego a la conclusión de que se trata de un tiempo de encuentro, ¿no? Tiempo de encuentro. Bien, ¿todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, aquí igualito en el problema del tren es lo mismo. Dice, un tren de 125 metros de largo atraviesa un túnel con velocidad constante cuyo módulo es 15. Determine dicho tiempo si atraviesa el túnel totalmente de 325 metros. Bueno, acá también, como ustedes verán, el tren está por ingresar
pero nos damos cuenta que para que el tren salga completamente, podemos darnos cuenta que, mira, la cola del tren va a ser el